Vamos a dar inicio al programa con nuestra sección Mujeres Hacedoras en la Historia. Hoy tenemos la biografía de Sones Gambati. Nació en Barquisimeto, Estado Lara. Estudió en el Colegio San José de Tarbes, donde le inculcaron la espiritualidad y los valores éticos del ser humano. Luego estudió en el Liceo Lisandro Alvarado, donde se graduó de bachiller, para posteriormente iniciar su carrera de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Abogada, magíster en Derecho, doctora en Ciencias Penales y doctora en Derecho y profesora titular en la Universidad Central de Venezuela. Jefa de Cátedra de Medicina Legal de la Escuela Luis Racetti. Ella es una de las grandes mujeres de Venezuela. Su hoja de servicio rebasa el nivel de lo que se puede llamar ciudadana de excelencia. Entre sus logros también se suman que es escritora y poeta. Desde su juventud decidió que su ejercicio profesional apuntaría firmemente a derrumbar las bases de un sistema jurídico injusto, desigual y que mantenía en total minusvalía a las mujeres y a los hijos. Fue, en definitiva, su compromiso de vida. Lideró la derogación o reforma del artículo 423 del Código Penal, que virtualmente condenaba a muerte a la mujer adúltera. Impulsa e interviene de manera directa en la reforma del Código Civil, introduciendo revolucionarias modificaciones e innovaciones, tales como la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges relativos a la administración conjunta de los bienes habidos en el matrimonio. A la mujer se le otorga la libertad de usar o no el apellido del marido, la administración compartida de la guardia y custodia de los hijos. Se equipara la igualdad de derechos de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Y otorga a la mujer no casada legalmente que comparte su vida con un hombre derechos sobre los hijos y bienes habidos durante el cónyuge. Forma parte de la Comisión Bicameral para los Derechos de la Mujer del Congreso de la República, vicepresidenta de la Comisión de Economía del Senado de la República. Participa activamente en la reforma de la Ley del Trabajo, aportando innovadoras ideas que se recogen en la actual Ley Orgánica del Trabajo, entre otras cosas. El amparo a la mujer embarazada en su estabilidad laboral, lo que garantiza el cumplimiento de las normas protectoras de la maternidad, lo que beneficia a la familia. También se logra equiparar el esfuerzo de la mujer con el hombre en el sentido de que a igual trabajo, igual salario. Dentro del Poder Municipal, ofició como concejal y presidenta de la Comisión de Legislación y Asistencia Jurídica a la Familia y a la Comunidad. Ha tenido gran actividad entre los organismos internacionales. Fue representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, hoy ONU Mujeres, para compartir a nivel internacional ese novedoso concepto del acceso al poder. Fue integrante de comités consultivos, delegación permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, representante de Venezuela ante entes internacionales, presidente de comisiones interamericanas, preside delegaciones venezolanas en otros países, representó a nuestro país en la discusión del proyecto del Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América, y en muchísimas conferencias y comisiones internacionales. Realmente asombra tan incansable y tan noble hacer para una sola vida. Tiene la autoría de importantes libros que son Fuente de Consulta Obligatoria, Alegato de Sabiduría y Catálogo de Verdades. Escribe infinidad de monografías y todos sus poemarios traducen una sensibilidad y entrega a una profunda reflexión espiritual. Autora de Decálogos de la Justicia, suya es también la autoría del Himno del Juez, Himno del Impreabogado, Himno de la Federación Venezolana de Abogadas. Asimismo, es autora de muchísimas canciones como El Cántico de Libertad, Buenavista, Virgen del Coromoto, La Reina, Barquisimeto y muchas más. Ha recibido nuestra querida Sones Gambati innumerables condecoraciones nacionales. La Orden Andrés Bello, Orden Francisco de Miranda, Orden Mérito al Trabajo, Orden Diego de Lozada, Distinción de Honor al Mérito Luisa Amelia Pérez Peroso, de la Federación Venezolana de Abogadas, condecoración Arminio Borjas de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, medallas de oro del Colegio de Abogados de Caracas y muchísimas más. Entre las condecoraciones extranjeras, fue condecorada por el Gobierno de la República de Colombia con el distintivo Servicios Distinguidos en su categoría especial Bucaramanga en Colombia, condecorada con el máximo galardón de la Federación Internacional de Abogadas en Bruselas, Bélgica. Toma la palabra Elizabeth Di Jerónimo y dice que se enteró en Filadelfia, en Estados Unidos, que todo el mundo le preguntaba, bueno, que había salido una venezolana que ganó el premio de la mujer, que algo así que transforma la historia.
Yo en el momento no podía creerlo y me quedé realmente, bueno, sorprendida, abrumada, pero enseguida todas las amigas se acercaron para felicitarme. Entonces yo después indago, pero ¿qué fue? ¿Qué premio? Entonces me cuentan que es que la organización, 132 países, hicieron un gran premio de mujeres que cambian, que transforman la historia, ¿no? Y que mandaron por Venezuela mi nombre. Y que en efecto, cuando se enteré en Estados Unidos, que sencillamente que me habían seleccionado, me habían elegido como triunfadora de esa premiación. Del premio Una Mujer de Cambio en la Historia. Sí, entonces he allí pues que estoy, por decir, regocijada, contenta, halagada. Feliz. Así es, de ese premio, bueno. Una persona con un currículum y una trayectoria tan importante, con una vida realmente dedicada a lo que es las leyes como instrumento de defensa para la mujer. Yo creo que este premio es realmente muy merecido. El próximo sábado 16 de abril hacemos invitación a todo el público que nos escucha. A las 11 de la mañana en los espacios del auditorio de la Clínica Urológica San Román se le entregará a nuestra querida Sonia Sgambati el premio Una Mujer de Cambio en la Historia. Cuéntanos entonces un poco la motivación, dedicar toda tu vida el trabajo de las leyes como un instrumento en defensa de la mujer. Bueno, un recuerdo hacia atrás, cuando era estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, siempre había la situación con los profesores que siempre decían que las mujeres sencillamente debían ser en el orden doméstico, la cocina, en el hogar. Ellas no tenían por qué prepararse, en fin, calificarse para nada. Y siempre la rebeldía la llevaba por dentro hasta que me graduó. Y las leyes eran realmente absolutamente obsoletas. La mujer era, simplemente el hombre era propietario de esa mujer. La mujer no tenía derechos si se casaba, sencillamente ella pertenecía al marido, no tenía ni siquiera la coparticipación de los bienes de la sociedad conyugal. Los hijos eran simplemente la patria potestad de ese padre, ella nada más entraba en el orden doméstico y no más. Los hijos además también estaban relegados en el sentido de categorizados de hijos naturales, hijos legítimos, hijos adulterinos, hijos sacrílegos. Inclusive los hijos sacrílegos no tenían ni derecho, ni herencia, ni apellido, ni a pensión de alimentos, ni a nada. Eran los hijos habidos en un sacerdote cuyo sacerdocio le prohíbe el matrimonio. Y los adulterinos eran los hijos que ese hombre era casado y tenía hijos fuera del matrimonio. Entonces hubo toda una situación que revelaba la situación, que buscaba hacer un cambio. Y entonces mi empeño fue en buscar esas leyes como instrumento de transformación de la sociedad, transformación de esa Venezuela, y lo hice mío y luché permanentemente en ese tipo de conquista. Escribía libros, hacía conferencias, en fin, tantas cosas que lograba, que me multiplicaba pues apasionadamente por lo que creía. Y después, cuando tú eras senadora, que estabas en el Congreso, incidiste en el Código Civil a beneficio de la mujer. Fíjate tú que fue antes por lo siguiente. Yo digo, hay que tratar de estremecer al país en algo que digan, bueno, no puede ser que la mujer esté así tan ciudadano de segundo orden, tan descalificada. Y yo trabajaba en el mundo penal. Y en ese código, que me lo sabía de memoria, había un artículo que simplemente el hombre, por buscar algún ardid, podía matar a la mujer y se amparaba un artículo decir, bueno, es que ella me era infiel. Y sencillamente quedaba con 6 meses, es decir, no pagaba pena. Yo tomé ese como la bandera para lograr la transformación y demandé ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de ese artículo, pero tenía por detrás no solo era la nulidad, era demostrar cuán injusto era la legislación venezolana en contra de la mujer. Y logré, en consecuencia, después de 10 años de lucha, logré la nulidad de ese artículo. Pero ese artículo me brindó también, ese era para poner en evidencia la situación de la mujer en general en las otras leyes. Y así entonces, el Código Civil era lo siguiente, era el siguiente objeto. El objetivo estaba en el Código Civil. Había que modificar las relaciones entre marido y mujer porque estábamos en igualdad de condiciones. No era posible que el hombre, cuando se divorciara, sencillamente dejaba a la mujer en la ruina, le quitaba a los hijos, la abandonaba y entonces ella quedaba
absolutamente destruida, sin hijos, sin patrimonio, sin nada. Entonces había que modificar eso porque además habían artículos que la mujer debe seguir al marido donde quiera que fije la residencia, pero eso le permitía a él un ardid con modificar decir que se iba, por ejemplo, para una ciudad, por decir Los Teques, demandarla ya, la mujer ni se enteraba y cuando veía era sencillamente que estaba divorciada y quedaba en la ruina porque le habían quitado sus bienes, además le habían quitado sus hijos, quedaba abandonada. Entonces había que hacer esas luchas se hicieron para transformar, para darle a la mujer un piso, una dignidad, una representación que lo merece por ser humano digno, pues, y no era posible seguir con unas leyes realmente que discriminatorias, envilecidas. Había que modificar todo nuestro aparataje. Y así entonces fuimos pensando en diferentes leyes hasta que una de las últimas inclusive leyes que intentamos fue, nosotros estamos buscando en el mundo ese, digamos, de las elecciones, de ese mundo civil, de ese mundo de aparecer, de participación, de diputados, de candidatos a concejales, a diputados a la Asamblea Legislativa, en fin, se buscaba la paridad con alternabilidad. Y la ley orgánica del sufragio y participación política, que había un artículo importante que daba el 30% a la mujer en esas cuotas de electores, fue realmente el Consejo Nacional Electoral derogó, desaplicó esa normativa. Yo inmediatamente también elaboro un recurso y me voy ante el Tribunal Supremo de Justicia y demando la nulidad. Lo que pasa, a pesar de los años que estuve luchando eso, no logré, porque parece mentira, cuán machista era o es, yo digo que sigue siéndolo, ese mundo del Consejo Nacional Electoral, de ese mundo sencillamente donde se reparten las cuotas de las diputaciones, las cuotas de poder, y bueno, no es fácil, le queda a la mujer mendrugos. Sí, bueno, para nosotros es realmente un orgullo tener en el programa de hoy a la doctora Sonia Sgambati, que ha sido magistrada, fue senadora de la República, que incidió en una cantidad, en el Código Civil y una cantidad de leyes en beneficio de la mujer. Cuéntanos un poco sobre esas leyes que hoy en día las mujeres jóvenes que nos están viendo, piensan que siempre la han tenido. Increíblemente, una generación anterior no podía disponer ni del patrimonio económico, ni siquiera de la tutoría de los hijos. Cuéntanos un poco todo ese gran avance que lograste. Bien, eso fue un gran avance, aunque después hay cosas que a uno le llegan lo más profundo y le desgarran el corazón. Me pasó esta semana que con motivo de las invitaciones que estoy haciendo para este premio, para este galardón, me desvío para la Avenida Libertador, una de sus calles aledañas, para entregar una comunicación a una ONG. ¿Y cuál no es mi sorpresa cuando veo cantidad de mujeres, óyeme, dedicadas a la vida alegre, pues, no sé ni cómo decirlo, vendiendo su cuerpo, vendiéndose? Me causó tal desazón. Programa Entre Aliadas, con nuestra invitada de hoy, la abogada, la doctora Sonia Sgambati, quien nos está hablando sobre las mujeres y la indefensión en el Código Penal venezolano. Cuéntanos, Sonia, sobre el Código Penal y en toda esa trayectoria que has tenido como juez de instrucción, defensora pública, juez de primera instancia y de salvaguardia del patrimonio público, ¿cómo incidiste en el Código Penal? Bueno, yo soy, digamos, estuve siempre inmersa en ese mundo penal. Yo soy penalista por vocación, por ejercicio, y no podía aceptar realmente que un texto penal fuese tan decimonónico, tan agresor en contra de las mujeres, donde las mujeres sencillamente no tenían sino, eran para nada más que mujeres para tener la descendencia de los hombres y para el disfrute, pero más nada. Y pongamos algunos ejemplos cómo se le maltrataba, y muchas veces uno sigue sintiendo cómo es esa agresión de aquellos que hacían las leyes y que simplemente lo hacían para su beneficio, pero en perjuicio de la parte débil, supuestamente, la mujer. Ejemplo, si tomamos la violación, que es
el hecho delictivo más agresivo en contra de la mujer, que es el constreñirla a un acto carnal. Bueno, la ley le decía a ese agresor que si él se casaba con ella, sencillamente la reivindicaba a través del matrimonio y no pasaba nada, quedaba como que si no hubiese cometido ningún hecho delictivo, no le quedaban antecedentes y salía de la cárcel por la puerta grande. Entonces, eso era utilizar el matrimonio, aunque el día siguiente se empezara el divorcio. Eso era utilizar el matrimonio, un ardid para evadir la justicia. Pero además, ¿qué otra cosa pasaba? Que si era, por ejemplo, una violación múltiple, pensemos cualquier número de hombres que violan a esa mujer, bastaba que uno de ellos se casara con esa víctima, con esa agraviada, para que ese hecho delictivo quedara perdonado. No pasaba nada, salían todos de la cárcel por la puerta grande y no le quedaban ni antecedentes y ponía fin al juicio. O sea, la violación era considerada un crimen moral. Eso no podía ser en un texto legal que apareciera semejante aberración. Eso había que transformarlo, modificarlo. También habían hechos delictivos como por ejemplo el adulterio, que era también el hecho de tener una pareja distinta a su pareja de matrimonial, pues. Ejemplo, si la mujer tenía un acto carnal con un hombre que no fuera su marido, ella podía ser condenada de 6 meses a 3 años de prisión por ese solo acto. Una querella que utilizaba el marido para llevarla a la cárcel y condenarla. Pero si era al revés, el marido podría tener todo número de mujeres que quisiera, de parejas que quisiera, cualquier número que ustedes piensen, ahí había total impunidad. El hombre no podía ser sancionado, querellarse a la mujer contra él y llevarlo a un proceso penal. No podía, el hombre tenía absoluta impunidad. ¿Cuáles eran las 2 únicas condiciones que el hombre podría ser llevado a un juicio? Simplemente cuando tuviese esa mujer en forma públicamente notoria, pero se sancionaba, era, digamos, el amancebamiento público, más no su conducta. Pero además, si se llevaba entonces a un proceso, la penalidad era la mitad que la mujer. Acordemos que la mujer, habíamos dicho, de 6 meses a 3 años de prisión. Entonces este hombre, por el hecho de tener una pareja en esa forma públicamente notoria, era de 3 meses a 18 meses. ¿Y cuál era la segunda condición que pudiera darse para que el hombre sea considerado también adúltero? Que tuviese esa amante en la propia casa conyugal. Es decir, que se estaba sancionando ahí, ya era como una especie de injuria contra esa mujer, pero seguía la misma situación de la mitad de la penalidad, porque él era el hombre y tenía pleno derecho a tener cualquier cantidad, cualquier número de mujeres, y no podía ser sancionado. De todas maneras, yo pienso que la fidelidad es de hombre y de mujer, y no tiene por qué ser llevado a un proceso penal. No tiene por qué estar en el catálogo de hechos delictivos, porque además este código agrega que si uno empieza la querella contra el otro, con uno demostrar que el otro hizo lo mismo el año anterior, quedaba como decir tabla y no pasaba nada, se ponía fin al juicio. Eso me parece a mí un absurdo, pues, de nuestras leyes penales. Así nosotros fuimos viendo la situación tan grave que se presentaban en cualquiera de los hechos delictivos que teníamos en ese catálogo de hechos penales. Y entonces buscamos la fórmula también de transformar, de hacer mucho más armónico o sereno, si es que se puede decir la palabra, una materia tan difícil como es el hecho penal. Claro, más igualitario. Bueno, hoy en día las leyes que tenemos unas leyes más modernas, que ustedes han sido partícipes, todas las abogadas fueron ministras y fueron también parte del Congreso Nacional, de las nuevas leyes en donde tipifican 19 tipos de agresiones contra las mujeres. Y realmente no solamente se trabaja la prevención, sino también se pone la condena al hombre que ejerce esa violencia contra la mujer. Sí, es la ley del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Porque se pasa de lo siguiente, la mujer como ese ser
digamos, minusválido, ese ser que está al lado de ese hombre, pero sin ninguna capacidad, ninguna estatura, ninguna dignidad, sino sencillamente el ser que es utilizado. Y tan es utilizado, el hombre lo consideraba su propiedad y no más. Que en el primer artículo ese que hablamos del uxoricidio por causa de honor, simplemente el hombre, si él intuía que la mujer le era infiel o le podía ser infiel, él podía tomar el arma que fuera y poder matarla, y esa penalidad era 6 meses. No pagaba prácticamente cárcel porque salía en libertad bajo fianza. Pero si era el hecho contrario, que era la mujer la que tomaba el arma, mataba al hombre por todas las circunstancias, que se obnubiló, que su emoción violenta, ella era sancionada con la pena máxima que contempla nuestra legislación, que son 30 años. Entonces, no es, realmente el derecho a la vida lo tiene cualquier ser humano, hombre o mujer, y no hay derecho a otorgarle una especie de 007, pues, al hombre para que pueda agredir a la mujer y dejar huérfanos a los hijos. Yo traigo en mi libro, que recomiendo, que se llama La mujer ciudadana de segundo orden, 5 casos de nuestra vida real. Un militar, un comerciante, un estudiante, en fin, 4, pero una sola, una mujer, que ella... Aquí tenemos el libro de Sonia Gambati, La mujer ciudadana de segundo orden. Ella amaba profundamente a su marido, pero él se enamora de otra. Ella busca las fórmulas, inclusive se embaraza pensando que no puede ser, que no entiende. Y la otra sencillamente la agredía por teléfono, le ponía con rush en el carro, etcétera. Hasta que llega un momento en que el hombre le dice: mi amor, no te preocupes, yo a quien amo es a ti. Mañana vamos a almorzar para que veas que a quien amo es a ti. Nos vamos a ver en el restaurante tal, a tal hora, etcétera. Ella se arregla, se acicala y al día siguiente están listas para partir, pero en eso suena el teléfono y le dice una voz de mujer: oye, ¿tú sabes con quién va a almorzar tu marido? Ella se queda callada y él le dice: conmigo, y le tira el teléfono. A los pocos minutos el hombre llama por teléfono y dice: mi amor, no puedo ir a almorzar contigo, se me presentó un cliente, mi jefe me pide. Ella entiende el ardid del hombre para encontrarse con la otra y sencillamente va al closet, agarra un revólver, Smith Wesson 38, se la mete en la cartera y sale desesperada a donde sabía que iba a hacer la cita, al restaurante. ¿Cuál no es la sorpresa? Que cuando ve a la mujer, sin ni siquiera emitir un solo pronunciamiento ni nada, le descarga el arma, la mujer cae, el hombre viene casi enseguida porque era la hora del almuerzo, de la hora de encontrarse, y lo único que le dice: ¿la mataste? Le dice uno de los que está ahí, que se arremolinaron: sí, en efecto. Desgraciada, le dice. El hombre le contesta: has debido matarlo a él. Estuvo presa e intentamos salvarla, buscarle solución, pero la ley era dura lex et lex. Ella tenía que completar y tenía 3 hijos y un embarazo. Sí, realmente son los casos que cuenta en el libro La mujer ciudadana de segundo orden, un libro polémico de nuestra invitada de hoy, Sonia Gambati. Vamos a un corte y ya regresamos con esta entrevista tan interesante de una personalidad que ha estado en muchísimos espacios de poder y que ha incidido en todo lo que es el Código Penal y las leyes venezolanas. Ya regresamos. Y estamos de vuelta en nuestro programa Entre Aliadas, aquí con nuestra invitada de esta tarde, la doctora Sonia Gambati. Les recordamos nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y @Aliadas en Cadena en el Twitter. Estábamos conversando con esta invitada de hoy sobre un libro que publicó hace años atrás, La mujer ciudadana de segundo orden. Es un poco... es un reflejo de ese trabajo que hizo sobre el Código Penal y tan cerca que estuvo en la defensa de todos los casos de mujeres discriminadas por las leyes tan duras en contra de la mujer. Queríamos también comentarte, Sonia, que ha sido autora de muchísimos poemas e himnos, y yo creo realmente que ha sido como parte de un desahogo a esa vida tan dura de lo que es la defensa de lo que es la desigualdad y las inequidades
de la mujer. Cuéntanos un poco esa rama tuya de sensibilidad hacia la música, los poemas. Bueno, déjame decirte que yo tengo un libro que se llama 4 veces Corintia. Un libro que yo amo profundamente y es lo siguiente. Cuando logramos transformar el Código Civil, que fue una gran conquista, realmente algo importantísimo para la sociedad venezolana y para la mujer. Era muy difícil que la gente fuera al texto frío de un Código Civil renovado, ¿no? Reformado. Y se me ocurrió hacer un cuento para que la gente a través de ese cuento pudiera ver cuál era la transformación. Ella se llama Corintia, el personaje, una muchacha inquieta que visita el Museo de Ciencias Naturales, se consigue con una réplica del tigre dientes de sable y cae como una especie de ensueño y empieza a preguntarse cómo era la familia en las primeras épocas hasta que fue la transformación a través del tiempo, de los siglos, y ella cae y se despierta en el Parque Los Caobos con animales parlantes, hablando de cómo fue la reforma del Código Civil, cómo fue esa parte tan importante y trascendente que hubo el cambio en Venezuela, donde se le da a la mujer la estatura que merece y que está dentro del matrimonio en igualdad de condiciones con el hombre, y ella rige también, participa en la patria potestad de sus hijos. Es tan importante eso, tan trascendente que inclusive el Ministerio de Educación lo recomienda como libro de apoyo que reafirma la familia venezolana. Sí, la familia como una construcción del hombre y la mujer. Muy interesante toda esta trayectoria de nuestra invitada de hoy. Queremos invitarlos a todos los que presentes al próximo sábado 16 de abril a las 11 de la mañana en los espacios del auditorio de la Clínica Urológico San Román a la entrega del premio Una Mujer de Cambio en la Historia, que se le otorgará a la doctora Sonia Esgambati. Yo creo que es un galardón y un reconocimiento a toda esa trayectoria de ese trabajo en pro de la mujer y la mujer internacional y venezolana. Es otorgado por la Organización Internacional Soroptimist, que hace vida en más de 132 países en todo el mundo. Antes de terminar el programa, queremos también recordarle que la organización Aliadas en Cadena está cumpliendo este año 10 años de actividad. Tenemos para conmemorar esa fecha tan importante un concierto que daremos el jueves 14 de abril a las 6 de la tarde en los espacios del Teatro del Centro Cultural Chacao. Un concierto de la mano del director Andrés David Ascanio por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao. Aliadas en Cadena, en estos 10 años de actividad, hemos tenido más de 20.000 mujeres formadas en todo lo que son los temas de empoderamiento hacia lo económico, hacia las capacidades para el empleo y las capacidades para el emprendimiento. Y increíblemente en esa empatía que ejercen las mujeres con su familia, hemos logrado más de 100.000 beneficiarios indirectos. Una vez más, le damos una invitación muy cordial a estos grandes eventos, a estas grandes celebraciones y al concierto que Aliadas tiene ahora para el 14 de abril. Bueno, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación Elías Santana.